Azcapotzalco, experiencias de un proyecto en universidad incluyente e inclusiva de la UAM Xochimilco. Están aquí con nosotros profesores invitados de UAM Xochimilco. Voy a nombrarlos rápidamente. A cargo de una ponencia magistral que tenemos a las 12 del día está el doctor José Javier de la Rosa Rodríguez, y la primera ponencia que tenemos hoy, que es experiencias del espacio de encuentro de proyecto académico interdisciplinario a cargo de Alejandro Cerda García, Lisbeth Escutia Becerril, Gustavo Bolaños Jiménez e Iván Maceda Mejías. Bienvenidos. Bueno, este evento fue organizado por el posgrado en Diseño y Desarrollo de Productos con la colaboración del maestro Cuauhtémoc Bravo Villafuerte. Le voy a dar la palabra para que nos platique un poquito, un minutito más o menos de cómo fue esta vinculación que estamos haciendo. Es una actividad de retribución social del alumnado del doctorado en Diseño y Desarrollo de Productos. Entonces… Bueno, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí a todos. El proyecto de Universidad Incluyente Inclusiva, bueno, hasta donde sabemos y lo que nos van a platicar, es una iniciativa que inicia ya en Xochimilco, en donde se tratan diferentes, organizan eventos, pláticas y demás en un espacio de encuentro allá en Xochimilco. Nosotros quisimos invitarlos para que nos cuenten de su experiencia, porque de hecho, bueno, es parte de los objetivos de la ODS, en general, bueno, los traemos a todas las universidades y quisiéramos que pues la comunidad académica conozca de su trabajo, básicamente. Muchas gracias. Bueno, pues estamos un poquito rezagados, siendo las 11:26. Vamos a inaugurar el evento. Bienvenidos nuevamente y le daría la palabra a los ponentes. Gracias. Gracias. Bueno, pues el día de hoy parece que la ley de Murphy se hizo presente, porque bueno, pues ahí hubo complicaciones en general, ¿no? Para poder llegar, pero bueno, acá estamos y es un gusto poder pues venir a la UAM Azcapotzalco. La verdad es que es la segunda vez que estoy por acá y bueno, pues es bonito pues poder conocer las otras unidades de nuestra universidad. Y bueno, Alejandro ya no pudo esperar un poco a estar en la ponencia porque bueno, yo creo que igual tenía alguna otra actividad. Pero bueno, pues continuamos, si quieres, vamos a presentar un poquito esta imagen que cuando Cuauhtémoc y yo estuvimos como pensando en cómo presentar este evento. Esta imagen es cortesía de la Coordinación de Extensión Universitaria y Difusión Cultural de la UAM Xochimilco. Está ilustrada por Mario Orocio León y es una imagen de unos personajes ajolotes del Festival de Primavera de la UAM Xochimilco. Y bueno, él hizo nuevos personajes de ajolotes. Me gustó mucho porque me enseñó el proceso creativo, cómo los dibuja y todo, y fue un esfuerzo de ellos muy bonito, la verdad, con condiciones de diversas discapacidades, y bueno, pues es una imagen que pues fue hecha para este evento, y bueno, pues no quería dejarla de mencionar, ¿no? Porque fue un esfuerzo muy con mucho cariño que él hizo para nosotros. Y bueno, pues hablando un poco con Javier y con Alejandro, pues igual voy entendiendo un poquito más cuál es la historia del proyecto, ¿no? Porque aquí, bueno, comentamos que empieza desde el 2017 porque ya había
ya había una iniciativa por parte de Alejandro Cerda y de varios profesores con el que él se vinculó y de varias unidades. En ese momento creo que Javier estaba en Coajimalpa y bueno, pues algunos profesores empezaron a sumarse a esta iniciativa de universidad accesible y desde entonces, bueno, colocan la página de web, ¿no? Con accesibilidad, con lo que implica ser congruentes, ¿no? Con el nada sobre nosotras y nosotros, sin nosotras ni nosotros, y bueno, pues aquí da como una semblanza, de cómo fue comenzando el proyecto de UAM. La que sigue, por favor. Y bueno, pues de antecedentes veníamos platicando incluso de estas políticas operativas de inclusión y la accesibilidad en la UAM Xochimilco en 2020, ¿no? Y posteriormente, pues, políticas transversales ya a nivel de rectoría general, estas políticas de inclusión, equidad, accesibilidad y no discriminación de la UAM. Y después las reformas al reglamento de estudios superiores y finalmente por el acuerdo del rector en 2023, creo que es el acuerdo 02, se hace la creación del proyecto académico interdisciplinario Universidad Incluyente y Accesible, y bueno, pues esto da lugar a que personas con discapacidad estemos pues apoyando en las actividades que se llevan desde esta instancia, ¿no? Entonces es interesante que por primera vez en un currículum pongo que tengo discapacidad y pongo lo que he trabajado de discapacidad, y esto no es estigmatizante y no es un motivo para que no sea contratado, sino que esto ayuda a que seamos los perfiles adecuados para esto, ¿no? Eso habla de que desde la experiencia podemos aportar más que quien no conoce de una discapacidad, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, pues estos son algunos libros que se han escrito en torno a eso. Creo que faltan más porque los aportes académicos de los profesores que se encuentran en la comisión de inclusión ahí en la universidad, todos tienen un sentido que aplica dentro de las actividades que se hacen en el proyecto, ¿no? Porque por ejemplo aquí están uno de Dulce, de antologías de diseños para la discapacidad, está para abrir una casa abierta, avanzar en la equidad, la marcha de movimiento de personas con discapacidad, epistemologías de las discapacidades, los silencios de Procusto y las razones de deseo, y bueno, pues pero pues por ahí también hay libros, por ejemplo, de Javier, que hablan mucho de participación ciudadana, o también de indicadores del espacio saludable, ¿no? Con esta perla, me parece, que tienen mucha aplicación directa sobre lo que quisiéramos ir trabajando en el proyecto, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, pues considerar algunos datos estadísticos que igual, aunque son tomados desde el 2011, siguen muy vigentes. Aquí dice que 15.3% de la población vive en condición de discapacidad moderada o severa, ¿no? Estamos hablando de algo, de una cifra importante de población, que es 1.118 millones de personas, ¿no? Según la OMS. Pero también la profesora Dulce García habla de que hay un mito en torno a la normalidad, ¿no? Pensamos que el normal pertenece al grueso de la población en general, cuando si hacemos como una distribución entre, por ejemplo, en este caso habla de grupos de 15.3% de personas con discapacidad, dice que un 8% de personas mayores de 60 años, que esto eventualmente también implica que tengan una discapacidad por el avance de la edad, por el deterioro físico y cognitivo, ¿no? Y ya 24% fuera de los estándares con los que se diseñan muchísimas cosas, porque ella habla desde el diseño. Y después, en el caso del acceso a la educación superior, pues Alejandro dice que solo, mientras que una de cada siete personas, de la población logra acceder a la educación, solo una de cada 20 de las personas con discapacidad logra hacerlo, ¿no? Sí, por favor. Y bueno, pues aquí hemos identificado nuestro hacer en el proyecto
bueno, antes no era el espacio de encuentro. Yo empecé a trabajar y estaba en una oficina, en un cubículo pequeño, pero desde ahí empezaba como a armar ciertas cosas que se me iban asignando como tareas, algunos eventos, algunas vinculaciones, presentaciones de varias cosas que ahorita les voy a comentar, pero vemos que son formativas, son de incidencia, son de comunicación, de investigación, son académicas, y pues de vinculación con instituciones, ¿no? O con las unidades, en este caso de la UAM. O sea, hay muchísimos aspectos que se van abordando dentro del quehacer del proyecto académico interdisciplinario de Universidad Incluyente y Accesible. La que sigue, por favor. Y pues ya, bueno, Liz, si quisieras tú continuar. Hola, muchísimas gracias por invitarme a participar aquí con ustedes. Para darles un poquito el panorama, este proyecto inicialmente se había comenzado con los titulares, que en este caso son 4 profesores de diferentes áreas de la UAM Xochimilco, que buscaban de alguna manera implementar este proyecto para apoyar a los alumnos en específico que tienen alguna discapacidad, puesto que estos son los alumnos que tienen más probabilidad de abandonar sus estudios, de truncarlos o de enfrentarse a situaciones que ya no les permita continuar o titularse. Y esa era la principal preocupación que tenían estos 4 profesores. Después de luchar muchísimo por conseguir un espacio, digamos que al principio no teníamos como un lugar fijo, sino un pequeño cubículo en donde estábamos empezando esos proyectos. Este proyecto inicialmente se enfocó en hacer una serie de vinculaciones estratégicas que nos permitiera de alguna manera crear una red de apoyo que pudiera permitir a los alumnos, como dije, continuar con sus estudios, permanecer en una casa accesible, porque nosotros no creemos que sea nada más incluir, porque no es incluirlos, ya están incluidos, ellos ya están ahí. Nosotros buscamos que tengan accesibilidad para que puedan permanecer, ¿no?, en ese espacio que ya está incluido. Dicho y hecho, nosotros como alumnos con discapacidad fuimos seleccionados para apoyar en este proyecto. Inicialmente comenzó Iván y después nuestra compañera Enori y después continué yo. El proyecto ha sufrido una serie de cambios para bien, considero. Yo les voy a platicar de mi gestión por cuestiones de que yo me tengo que ir un poquito más temprano, me disculpo. Pero cuando yo ingresé ya estaba un espacio de encuentro. Nosotros no consideramos que es una oficina, es un espacio de encuentro, porque ese espacio de encuentro busca tener un espacio libre en donde las personas se encuentren, las personas dialoguen, las personas puedan tener libertad y una red de apoyo. Entonces, cuando yo ingresé, me enfoqué en darle, digamos, infraestructura a ese lugar, porque obviamente nos faltaban muchísimos materiales, nos faltaban, digamos, actividades, y entonces yo me tuve que enfocar en buscarlas, en tenerlas. Y otra cosa que hicimos fue continuar el análisis del test de Washington. El test de Washington, que es el mismo que se utiliza en las estadísticas del INEGI, nosotros las utilizamos y las modificamos a la UAM Xochimilco. ¿Para qué? Bueno, inicialmente al ingreso de nuestra universidad se aplica ese test para identificar cuáles son los alumnos que tienen una discapacidad, cuáles son las necesidades que podríamos estar enfrentando en cuestión nada más de la unidad. Y al analizar eso podemos, digamos, planificar, buscar de alguna manera cómo podemos apoyar a estos alumnos. Y otra cosa que yo hice, que bueno, ya mi compañera ya no tuvo la oportunidad, porque de hecho la anterior compañera recibió el espacio de encuentro ya casi al final de su gestión, entonces no pudo hacer como muchas vinculaciones con otras oficinas. Yo lo primero que me percaté es que pues obviamente no teníamos una red de apoyo, entonces empecé a hacer contactos
con nuestros mismos maestros, nuestras oficinas, y ver de qué manera esas oficinas y esas instancias se podían unir a nuestro proyecto y nosotros a los suyos. Y la verdad es que fue fantástico porque tanto ellos crecieron como nosotros. Y gracias a esas vinculaciones pudimos de alguna manera llamar a esos alumnos que tenían una discapacidad que fueron apareciendo, que a pesar de que veíamos que había muchos en el cuestionario de Washington, no llegaban. Entonces esas mismas instancias de la universidad nos fueron mandando a esos alumnos y gracias a ellos pudimos empezar actividades culturales, hacer lo que se llama la Carta de Ajustes Razonables, que en un momento lo voy a comentar. La siguiente, por favor. Entonces, como ya dije, se crearon actividades culturales. Por ejemplo, en este caso hicimos una proyección de una película completamente en señas y empezamos a llamar a los alumnos para que se pudieran acercar a los proyectos que estábamos haciendo. En este caso, por ejemplo, hicimos el llamado para la Carta de Ajustes Razonables. ¿Qué es la Carta de Ajustes Razonables? En otras universidades a nivel internacional se aplica como accommodation, ¿no? Estas acomodaciones, ¿no? Así como lo llaman en otros países, digamos que son adaptaciones que tiene que conocer un profesor, un administrativo, para saber cómo tratar, cómo lidiar, cómo conectar con un alumno que tiene determinado tipo de discapacidad. Es un documento que en su momento hizo mucho ruido porque no se había aplicado en ninguna universidad pública, hasta donde sabemos, y es básicamente una carta en la que yo le explico al profesor o al administrativo cuál es la discapacidad que tiene este alumno y cuáles son las necesidades. Con esas necesidades no estoy solicitando adaptaciones tecnológicas, no tenemos la infraestructura para hacerlo, pero sí podemos solicitar cosas tan flexibles como, por ejemplo, hablar de frente, que le permitan sentarse en un lugar donde no haya tanto ruido, que tengan consideración de que en algunas ocasiones pueden llegar a faltar o a tener dificultades para venir a las clases debido a un internamiento psiquiátrico, porque lo ha pasado, mi compañero lo ha pasado, y no pierdan esa secuencia de seguir estudiando, de seguir permaneciendo en la universidad. ¿Por qué? Porque el profesor y el administrativo y el cuerpo estudiantil ya está, avisado, ¿no? Ya se le indicó toda la situación que está en esta Carta de Ajustes Razonables. Yo les invito que en esta universidad también se implemente esta facilitación que puede tener cualquier alumno. Y es tan sencilla porque en realidad yo no tuve durante mi gestión ninguna petición especial, simple y sencillamente me pedían, oye, es que a veces tengo que ir a citas médicas, tengo que faltar y tengo que ir porque si no voy, no puedo continuar con mi prótesis o cosas así. Entonces, sí les ha ayudado muchísimo. La siguiente, por favor. Y como ya dije, hicimos algunas vinculaciones estratégicas. Ya hace 2 años tuve la oportunidad de conocer al profesor Cuauhtémoc, que también estaba buscando implementar de alguna manera esa accesibilidad aquí. Y fue como padrísimo hacer esa vinculación, aunque apenas ahorita estamos aquí con ustedes. Y como ya dije, hicimos vinculación con las oficinas, en este caso, por ejemplo, con la unidad de género, con promoción a la salud, con atención a ATA, y era la de los alumnos, ¿verdad? Sí, correcto. Y la última que yo hice fue con la red de ENI, son las universidades incluyentes de todo México. Y con ellos hemos tenido la oportunidad de ya presentar una conferencia de platicarles las adaptaciones y cosas que hacemos para que los alumnos con discapacidad puedan hacer el examen de ingreso. Y en el caso de orientación educativa también hemos buscado de alguna manera que se les dé la atención psicológica y el apoyo emocional, que es mucha la demanda. De hecho, lo que más notamos es que estos alumnos requieren un acompañamiento psicológico muy fuerte, porque se sienten
se sienten frágiles, se sienten confundidos, perdidos, no saben qué hacer. Entonces, el acompañamiento psicológico ha sido una de las demandas más fuertes que hemos tenido, y hemos tenido otras actividades culturales como proyección de películas en formato accesible. En formato accesible me estoy refiriendo a películas que tienen señas, que tienen subtítulos e incluso audiodescripción para las personas que tienen dificultades visuales. Y también hemos hecho muy buenos conversatorios, invitando obviamente expertos del tema para que ellos den sus puntos de vista en diferentes temas de discapacidad y accesibilidad, como en este caso hicimos uno para el Día de la Mujer, otro que ha sido el foro de inclusión, que de hecho participó la maestra Arely, y hemos hecho otros talleres que se han involucrado a los alumnos para conocer las diferentes discapacidades, creando diferentes actividades. Incluso en las ferias de promoción nosotros promovemos el espacio, les hacemos algunas actividades, les invitamos a tener conciencia de lo que implica una discapacidad. Siguiente, por favor. Y otra cosa que se me estaba olvidando, nosotros, bueno, cuando estaba mi compañera Enori, ella comenzó, o más bien continuó, el formato de lo que nosotros consideramos que son los audiolibros. ¿Qué son los audiolibros? Nosotros tomamos todo el material que la universidad crea y la creamos en formato audio para que los alumnos con alguna neurodivergencia o alguna dificultad visual puedan, digamos, acceder a ese material. Obviamente nos falta muchísimo y tenemos un catálogo todavía muy limitado, pero hemos dando continuidad y no tenemos obviamente todos los materiales en ese formato audiolibro, pero estamos en eso. También hemos participado en otros festivales, como ya dije, con otras instancias. Siguiente, por favor. Y aquí algunos de los carteles de algunas de las actividades en las que hemos participado. Y otra cosa importante que nosotros notamos, que en el cuestionario de Washington tenemos un altísimo margen de error, porque no todos los alumnos contestan los ítems de una manera, sino que hay alumnos que llegan a contestar al azar, la verdad. Entonces ha sido muy complicado de identificar qué alumnos realmente tienen una discapacidad, y lo hemos hecho de muchas maneras, pero ha sido complicado dar con esos alumnos. Entonces nosotros creamos lo que consideramos es el Rebody. ¿Qué es el Rebody? Es un cuestionario que nosotros creamos para que un alumno que tiene una discapacidad directamente se registre, nos dé sus datos y nos diga si quiere ser contactado, para que de esa manera nosotros les podamos ofrecer las ayudas e invitarlos a los eventos culturales que nosotros organizamos. Y también hemos en alguna manera tratado de buscar que otras instancias fuera de la universidad participen. Por ejemplo, yo hice una campaña de promoción a prevención a la salud auditiva. Trajimos unos audiólogos para que hicieran audiometrías, de alguna manera identificar si había algún alumno con una discapacidad auditiva y darle un seguimiento. Y también participamos en este caso con el encuentro psicoeducativo del Colegio de Bachilleres. Aquí ya nada más bien es otra cosa importante. Nosotros no solo nos dedicamos a la discapacidad, sino a la diversidad. Por eso se llama un espacio de encuentro, porque encontramos con todas las diversidades en general. Entonces, en este caso, en el evento del Colegio de Bachilleres, nosotros buscamos de alguna manera plasmar, expresar, digamos, la violencia que pasan muchos de estos alumnos, no solo con discapacidad, sino alumnos neurodivergentes, alumnos de la diversidad sexual, etcétera. Y bueno, él es uno de nuestros, ¿cómo se diría? No, de nuestros representantes. Hicimos este video, es como un mini curso que está disponible. Cuando quieran, el maestro Iván les puede pasar la liga, en donde diferentes alumnos de la diversidad expresaron cuáles son las necesidades que se pueden
digamos, aplicar tanto como administrativo como profesor para poder actuar, digamos, frente a un alumno. Y está disponible gratuitamente y es muy cortito y es bastante práctico. Es como una introducción para ayudarle a los profesores a conocer un poco más del tema. Y la siguiente, por favor. Y bueno, estos otros de los eventos. Este es el volante para el registro que utilizamos, el registro voluntario de la diversidad, para saber si esos alumnos podamos hacer un contacto más directo. Hay otra cosa que yo metí en mi gestión, fue tener un WhatsApp, porque conseguir a los alumnos a través de un correo era muy complicado. Entonces metimos una línea de WhatsApp para que los alumnos directamente nos podamos hacer ese contacto. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí está una de mis fotos en las participaciones del Colegio de Bachilleres. Y las películas y la campaña que ya les comenté. La siguiente. Y algunas de las actividades en las que hemos participado, como en la feria. Y por ejemplo, esta fue una plática que dimos con la red de universidades incluyentes. La siguiente. Otra de las actividades que hicimos con Propresa, que es promoción y prevención a la salud. Y bueno, aquí con Enori, bueno, yo voy a ser muy general porque esa no fue mi gestión y nuestra compañera no pudo asistir, pero Enori resulta que continúa la gestión de Iván, y básicamente Iván le entrega la batuta y le da el proyecto. Enori en general se dedicó a utilizar sus contactos de la comunidad sorda o personas que estuvieran interesadas en el tema de la diversidad y la discapacidad, para hacer, digamos, esos enlaces, y con ellos creó varios foros y pláticas que la verdad fue muy fructífero, porque la comunidad sorda suele ser una comunidad que está en ellos, y aquí la verdad ellos se abrieron bastante, fueron muy factibles. Entonces Enori se dedicó, digamos, a darle una promoción más externa al proyecto, que era lo que ya necesitaba. De hecho, Enori fue quien recibió la oficina, y ella, la siguiente, se dedicó a empezar a darle promoción a ese espacio de encuentro y a inaugurarlo. Entonces no había nada, solo estaba ella y un par de computadoras y un espacio. Y entonces ella empezó a darle promoción a los libros del doctor Alejandro, que son los que ya presentó el maestro Iván, y a empezar a crear esa red. En este caso ella trajo a una persona que conoció. Enori fue, digamos, una alumna de intercambio en Ecuador, y allá conoció a la doctora Mariela Rodríguez Arango. Ella es una decana, parece, ¿sí? Bueno, parece que a ella le interesa bastante el tema de la discapacidad, y ella vino a conocer a la universidad y a proponer algunas acciones. La siguiente. Entonces, ya cuando ella hace esas vinculaciones con la comunidad sorda, con la comunidad de Ecuador, pues obviamente le pudimos dar como ese empuje al proyecto para que otras personas se nos unieran, que fue cuando ya continué yo. Y otra cosa importante es que ella también hizo el análisis del cuestionario de Washington, y también nos encontramos con la misma complicación. Y otra cosa importante que Nori realizó fue tratar de alguna manera darle como más promoción al proyecto, porque nadie lo conocía. Y otra cosa importante, empezar a meter al cuerpo del servicio social para que ellos, los alumnos, también se pudieran involucrar. Y bueno, aquí están algunas de las fotos de los eventos y acciones que nuestra compañera hizo. E incluso participar en la marcha. Correcto. Y bueno, a otros, ok. Bueno, aquí le cedo el micrófono al maestro Iván. Sí. La que sigue, por favor. Sí, rapidísimo, también más. Estas son actividades de León. León también está en las actividades. Y pues a León lo que pasa es que se ha encargado también como dar seguimiento a lo que hizo Liz, porque él está de voluntario desde que está en Ori.
Entonces a él le ha tocado ver todo el proceso hasta ahorita, ¿no? Y fue el que hizo un vínculo muy fuerte con instancias como orientación educativa, ATA, etcétera. Bueno, las orientación educativa, ATA, servicio médico y UPAVIG y Propresa, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, pues estas son un poquito las actividades que él ha seguido haciendo, algunos también cine debates y las ferias, bueno, la bienvenida a los estudiantes del TIT, la que sigue, y la que sigue, perdón. Esto es como algunas actividades que se llevaron a cabo. Vino una profesora que se llama Etsuko de Narita y bueno, pues se habló sobre el tema de sexualidad, ¿no? Y el tabú de la sexualidad en las personas con discapacidad, ¿no? Fue muy rico. También fue Fidel Enríquez, que es un documentalista que ha hecho para Notimex, bueno, que ya terminó la agencia Notimex, pero hizo Rodar tu vida, o también hizo algunos documentales que tienen que ver con el tema de sexualidad, ¿no? Y discapacidad, ¿no? La que sigue. Y la que sigue. La que sigue, por favor. Aló. La que sigue. También, pues, como decía Liz, estamos también, pues, en el tema de pueblos originarios, afrodescendencia. Ahí está también la doctora Penélope Vargas, por ahí estuvo también León, la que sigue, por favor. Y pues ya, digo, hablar así rápidamente de lo que yo hice, no me voy a tardar mucho porque también sería importante que nos comentara Gus lo que él ha hecho como servicio social. Hay que también hacer énfasis en que el trabajo de servicio social es un trabajo también muy demandante, y donde están participando ahora más los estudiantes en el tema de la adaptación de textos, por ejemplo, ¿no? Con reconocedor óptico de caracteres, y después pasarlo para un formato que sea accesible para el lector de pantalla, y después para poderlo hacer audiolibro, y que esto eventualmente pues tiene un efecto rampa, ¿no? Porque las adaptaciones que se hacen para personas con discapacidad no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino también a quienes no tienen una discapacidad. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que vienen desde muy lejos, ¿no? 3 horas de camino de ida y 3 de regreso, y a veces no hay forma de sentarse en el transporte. Entonces uno pone los audiolibros y puede llegar a la clase con el tema que se va a estudiar o abordar en la clase de manera pues más precisa, ¿no? La que sigue. Digo, esto fueron como, estar en el espacio de encuentro implica también estarse formando todo el tiempo, y yo la verdad sí busqué algunos eventos, están aquí, cuando estuve en la primera gestión, la que sigue, y ahorita pues me tocó regresar a la gestión, y pues la que sigue, por favor. Bueno, y pues yo fui a salones de varias licenciaturas a presentar el proyecto. Presentamos la serie audiovisual que está en podcast de Universidad Incluyente y Accesible, y también pues hubo un evento binacional donde se hizo vínculo con personas de la Embajada de Francia, y este vínculo fue para movilidad internacional. Y bueno, pues también un proyecto de una cafetería inclusiva, pero esto implicaba hasta dentro de las cadenas de producción que hubiera personas con discapacidad. La que sigue, por favor. Bueno, acá estamos en la Embajada de Francia, la que sigue, con Emmanuel Ébeno, que es el que representa el tema de discapacidad en la Embajada de Francia. Hicimos un evento sobre un encuentro de discapacidad psicosocial. Ahí en el espacio de encuentro se abarrotó el lugar, estuvo llenísimo, no pudieron entrar muchas personas. La que sigue. Estuvimos en la Núñez también, pues igual conversando acerca de cómo hay muchas adaptaciones que no se hacen solo con el pretexto de que no hay presupuesto, cuando hay adaptaciones que no necesitan mucho presupuesto. Entonces pusimos eso sobre la discusión. Hicimos una presentación de un libro recientemente en la FIL de minería, la que sigue. Pues este evento muy bonito, donde nos invitó Cuauhtémoc y también Israel, el profesor Israel también. Me pareció un excelente evento. La que sigue, por favor. Bueno, se hizo una actividad hace poco, los de servicio social, Pinta tu pañuelo, con motivo del 8M, pero hablaron sobre la violencia a niñas y mujeres con discapacidad. La que sigue.
Y bueno, rápidamente, lo que está haciendo ahora es una vinculación con las licenciaturas, con las coordinaciones de los troncos divisionales, con las coordinaciones de posgrado, para entender qué conocen ellos acerca de la diversidad en sus estudiantes, alumnos, pero también conocer cuáles son las necesidades desde la visión de ellos y hacer vínculos para poder conocer más adelante bien cuál es la población que hay en condición de diversidad, y conocer pues muchos otros aspectos que se pueden escapar si no lo hacemos de esta manera. Y también estamos invitándolos a hacer a un curso introductorio con estos videos que comentaba Liz, pero además le estamos metiendo contenido bibliográfico, estamos metiendo también contenido de varios módulos. Esto lo vamos a hacer con el Departamento de Comunicación y Educación Continua, y esto tiene muchas promesas, ¿no? La que sigue, rápido, ya vamos a terminar. Y bueno, pues estamos haciendo una serie audiovisual también, con varios capítulos, con Capital 21, la que sigue, por favor. Y estadística, el trabajo estadística se sigue haciendo, la que sigue. Y bueno, son varios eventos que se están promoviendo, bueno, se están proyectando, planeando, unas exposiciones fotográficas con accesibilidad 360, la que sigue. Y bueno, pues se sigue continuando. Queremos poner un menú en braille accesible, perdón, allá en la cafetería, la que sigue, por favor. Y bueno, por favor, Gus, lo agarramos filmando. Bueno, buenos días. Yo soy Diego Gustavo Bolaños Jiménez. Soy estudiante de licenciatura en Política y Gestión Social. Estoy en el trimestre número 11. Como bien comentó Iván, pues yo soy prestador de servicio social ahí en este proyecto. Y bueno, digamos, mis funciones pues no han sido como tal el procesamiento de textos, ya que bueno, yo tengo discapacidad visual y pues para procesar los textos se requiere precisamente la parte visual, la cual pues digamos no es muy fuerte para esa cuestión, pero lo que yo he trabajado con Iván pues han sido más eventos como el de discapacidad psicosocial, que fue a 2 días de que yo ingresé a mi servicio. Yo ingresé el 22 de octubre y este evento fue el 24, entonces pues fue digamos, yo entré a lo mero bueno desde un inicio. También colaboré con la parte de la vinculación con la Embajada de Francia, en donde dimos un curso acerca de la discapacidad y digamos de cómo se puede adaptar la Embajada de Francia a recibir a personas con todo tipo de discapacidades, ya sea física, digamos sensorial, motriz, visual, auditiva o también psicosocial. Digamos, mi trabajo como tal en el espacio de encuentro como prestador de servicio social, la siguiente por favor, ha sido más bien hacia la parte de estadística. Mi licenciatura vemos muchísima estadística, análisis de datos, entonces esa parte yo la domino bastante bien. Todo lo que ha sido los cuestionarios del protocolo de Washington y toda esta cuestión la he trabajado yo en conjunto con León. Como bien comentaba Lisbeth, fue un problema gigante porque el instrumento de recolección de datos estaba mal. Se hizo lo que se pudo humanamente posible porque, pues, digamos, se marcaban respuestas dobles. Entonces había alumnos que marcaban que tenían dificultad para todo, pero después volvían a marcar que no tenían dificultad en absolutamente nada. O sea, había una duplicidad de respuestas, lo cual pues alteraba bastante la estadística. Y para poder limpiar todos esos datos y obtener los resultados más acercados a la realidad posible, pues se tuvo que trabajar demasiado, tuvo que hacerse muchos cálculos, mucho procesamiento con programas para poder ahí como que medio limpiar eso y entregar una estadística útil, pero pues al final sí se consigue, gracias a todo este conocimiento que pues se me dieron en la carrera, la cual pues yo no hubiera podido avanzar hasta este trimestre de no ser justamente por este proyecto, porque antes de ser prestador de servicio social yo fui beneficiario del proyecto. A mí se me emitieron cartas de ajuste razonables en 2 trimestres, entonces pues sí, digamos, de no ser por eso quizás yo hubiera reprobado en algún trimestre anterior. No fue así afortunadamente, pues yo me sigo desempeñando como prestador de servicio social, eventos y demás,
Y pues bueno, digamos hasta ahorita eso es todo lo que yo he trabajado y la vinculación como pues como estudiante y como estudiante con discapacidad. Ujú. Y bueno, ya para finalizar con esto, vamos a concluir. Sí sabemos que como espacio de encuentro, como proyecto, nos falta todavía muchísimo por crecer, pero creamos y creemos y consideramos que la verdad es que, a diferencia de cómo comenzamos, hemos avanzado muchísimo. Ya tenemos un espacio de encuentro, ya tenemos un documento que, como acaba de mencionar Gustavo, si él no hubiera tenido esa carta de ajustes razonables, ¿qué hubiera sido de él? Entonces, ha sido una buena manera de proteger a este alumnado. Deben de saber que esta carta de ajustes razonables no solo es para personas con discapacidad, también la hemos utilizado para alumnos de la neurodiversidad, de la diversidad sexual, porque a pesar de que ya existe una instancia en la universidad que se dedica a la parte de la violencia de género, muchas de las personas de la diversidad sexual todavía no se sienten como, digamos, pertenecidas en el ámbito social. Entonces nosotros también hemos apoyado a personas de la diversidad sexual y afrodescendientes, que son muy poquitos los que hay, por lo mismo de que todavía sigue existiendo esas barreras, todavía siguen existiendo esos alumnos que están ocultos de su verdadera identidad, y que eso es lo que buscamos, que cada vez ellos se sientan más incluidos, se sientan apoyados, se sientan digamos, acompañados más que nada, y eso es lo que busca nuestro proyecto. Entonces creo que hemos avanzado y vamos a seguir avanzando dentro de lo que podamos para poder seguir teniendo en México, en nuestra universidad y en las otras, alumnos que puedan seguir continuando con sus estudios, porque sabemos que las oportunidades laborales pues son pocas, ¿no? Y más si eres una persona con una discapacidad o una persona que no pertenece a esa sociedad que se considera neurotípica, normalizada, no encajan. Y entonces eso es lo que nosotros buscamos, que ellos salgan incluidos, que salgan perteneciendo, ¿no? Y que salgan empoderados para poder llegar al mundo laboral de una manera muy bien preparados. Y bueno, los invitamos a que en cualquier momento haya un diálogo y siempre estamos aquí para escucharlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos. Tenemos ya a nuestro conferencista magistral. Vamos a invitarlo a que se acerque un poquito para acá. ¿Cuál es? ¿Esta? No. Esta, ¿no? ¿Cuál es? Esta. Okay, ya. El doctor Javier de la Rosa Rodríguez es nuestro ponente magistral. El día de hoy, su ponencia, políticas para la inclusión, accesibilidad para personas con discapacidad. Y bueno, obviamente dentro de nuestro evento, experiencias del proyecto de Universidad Incluyente y Accesible de la UAM Xochimilco. Bienvenido nuevamente, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues buen día a todas y todos ustedes. Bueno, les
digamos un poco para ser más interactivo, sobre todo porque, bueno, pues creo que tenemos esa posibilidad en términos del público y de la interacción que podemos suscitar. Bueno, agradecerle mucho a Cuauhtémoc, a Israel, ¿verdad? Muchas gracias. A Sandra, que coordina el posgrado. A mí me parece muy interesante que desde la División de Ciencias y Artes para el Diseño y en particular de este posgrado de diseño y productos, ¿no? Digamos, entiendo. Digamos, estén impulsando esta idea, sobre todo, digamos, lo que han expresado Iván, Lisbeth, Gustavo, tiene que ver con un trabajo que venimos realizando desde la UAM Xochimilco, pero quisiera dimensionar pensando justamente en el conjunto de la UAM y en general en las instituciones de educación superior. Es decir, pues hay colegas en las diferentes unidades de la UAM que pues han trabajado el tema de la inclusión y de la accesibilidad desde diferentes disciplinas. Y entonces nos hemos ido encontrando en el camino. Yo, por ejemplo, cuando inició Alejandro Cerda con el trabajo en Xochimilco, yo era académico en Lerma. También pues ahí teníamos una comisión que estamos también impulsando algunas iniciativas. Aquí en Azcapotzalco pues también conocemos el trabajo de Areli, del otro compañero de ascendencia japonesa, de Yoshi. Entonces, digamos, porque nos hemos ido encontrando, me acuerdo muy por ahí del 2017 que justo Ale Cerda hizo un foro. Entonces, digamos, nos encontramos pues de diversas unidades de la UAM, también en la UNAM, por supuesto, existen experiencias. Hay una compañera, al ratito les comento un poquito de este proyecto de investigación que estamos desarrollando, pero por ejemplo aquí nos acompaña Ivonne Huerta, que ella es de la Facultad de Filosofía de la UNAM, y también ahí en la Facultad de Filosofía de la UNAM hay una instancia, ¿cómo se llama? La instancia, ¿perdón? CAD UNAM. Entonces, digamos, aquí el asunto es que hay diversos esfuerzos en las instituciones de educación superior y digamos que por lo menos hay dos retos que me parece importante y lo voy a vincular luego con lo que me propusieron para compartirles. Digamos, por una parte es cómo estos esfuerzos individuales, digamos, pensando en las unidades, en cada facultad, en el caso del UNAM, cómo por una parte se consolidan institucionalmente, es decir, al interior, es decir, más allá de las iniciativas personales de grupos de académicas y académicos, es decir, cómo le damos una institucionalidad en términos de normas, de políticas, de instancias, que más allá de las personas que permanezcamos o no, pues la instancia, la política, la orientación y el fomento de una cultura de respeto de los derechos de las diversidades, pues permanezca. Ese es un reto, ¿no? Y bueno, para ello el otro elemento, y eso justo lo vinculo, es cómo generamos también una construcción de manera más amplia, más allá de las instituciones de educación superior en lo individual, sino como sector educativo. Como sector educativo en diferentes ámbitos, la educación básica, media superior y en el caso que nos compete la educación superior. Por eso es que hablamos de política pública, en esa relación entre universidad y sociedad, ¿sí? Bueno, antes de continuar y ya adentrarme en los elementos que les voy a compartir, así muy grosso modo, 2, 3 personas del público, excepto quienes venimos de Xochimilco, yo les preguntaría por qué están aquí, es decir, son estudiantes del posgrado, son estudiantes de otras licenciaturas, ¿por qué están aquí? Quien se anime, O sea, vieron un cartel y dijeron, mira, suena interesante. Adelante, adelante. No, adelante, es que como yo no los veo. Bueno, yo soy alumno de la maestría en sociología. Ah, qué bien. De aquí, pero bueno, yo soy de Hidalgo y pues allá no hay, bueno, sí no hay nada como de esto y ahorita que lo estoy viendo es como muy impresionante lo que hacen aquí en la ciudad.
hay nada de esto. Muy bien. Ah, sí. Perdón, yo soy alumno de la maestría de Sociología de aquí de Azcapotzalco, pero yo soy de Hidalgo. Entonces, pues, por la doctora Yolanda me contacto con el doctor Cuauhtémoc y es como aprender un poco de lo que hacen aquí en la ciudad para generar estos vínculos o estas redes y aprender, pues, de ustedes de la ciudad, vaya. No sé, me parece muy interesante. Y Muchas ya. gracias. Muy Gracias. bien, muchísimas. ¿Cuál es tu nombre? Soy Guillermo Lemus. Guillermo, gracias Guillermo, muy bien. ¿Quién más se anima? ¿Por qué estamos aquí? Voy. Buenas tardes, yo soy Emiliano Córdoba, de la licenciatura de Sociología aquí en Azcapotzalco. Me interesó el tema que están planteando porque hablar sobre la discapacidad no es algo común. Yo pienso que cómo tratamos a las personas con discapacidad muestra bastante de cómo somos como sociedad. Me invitó una compañera, me dijo, están hablando sobre la discapacidad y son alumnos de Xochimilco. Entonces me interesé y qué bueno que se animan a participar. Yo soy de licenciatura, no soy de doctorado ni postdoctorado. Aún así, estoy aquí atento a los temas que se muestran. Entonces, muchas gracias. Sí, Emiliano. Muy bien, ¿alguien más se anima? Y si no, ya nos arrancamos. ¿No? ¿Por acá no Sí. había alguien? Muy bien. ¿No? Bueno. Bien. Entonces, partimos de esos, digamos, referentes, por una parte, estos dos aspectos, digamos, requerimos procesos de formalización, institucionalización, más allá de los esfuerzos individuales en las universidades, y requerimos de una construcción más amplia de política pública. Bien, entonces, pues ahí nos vamos a, más o menos, justo por mi condición visual, cuando preparo pues una presentación, por una parte retengo buena parte del punteo que realicé, y si no les pido apoyo a ustedes, ¿no? Bueno, entonces lo primero es hablar de esta noción en no sé si ya la están proyectando, digamos de esta políticas públicas para la inclusión y la accesibilidad de personas con discapacidad. ¿Ya está proyectando o todavía no? Sí, no, vamos a la inicial, digamos a la diapositiva inicial, y ahorita avanzamos hacia partes. Es que digamos que en la diapositiva de presentación vienen estos dos conceptos, es decir, la inclusión es la finalidad, ya sea de una norma, de una política operativa al interior de las universidades, de una serie de actividades como las que narraron ya Lisbeth, Iván, Gustavo, es decir, hay una serie de actividades que lo que se pretende es la participación plena a partir de los derechos de las personas en condición de discapacidad. Esa es la finalidad, la participación plena, la inclusión. La accesibilidad serían los medios, y justamente esa accesibilidad como medios, encontramos una diversidad que lo podemos identificar, digamos, desde el conocimiento, en diferentes disciplinas. Es decir, hay accesibilidades que requerimos en términos espaciales, físicos, materiales, que tienen que ver con rampas, banquetas, al interior de la universidad también, con disposiciones de carácter físico, guías podotáctiles, etcétera. Pero también hay accesibilidades que se vinculan con otro tipo de mecanismos, no solamente físicos, sino se requieren una serie de adaptaciones curriculares, pedagógicas, es decir, cómo trabajamos educativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de las condiciones específicas. Por ejemplo, Lisbeth y Gustavo enfatizaban esta parte de la carta de ajustes, donde esta carta pues no solamente es pedir que te den más tiempo como persona con discapacidad visual,
sino ese tiempo, pues tú requieres todo un proceso de reflexión sobre una gráfica, estoy hablando de la condición de Gustavo específicamente, y esa gráfica al mismo tiempo, o mi condición, al enseñar yo, por ejemplo, microeconomía o macroeconomía, pues lo que tengo que hacer, digamos, una serie de adaptaciones que me hagan accesibles los materiales, y cuando yo pues estoy en licenciatura o posgrados impartiendo clase, pues necesito una serie de adaptaciones también en los materiales y también en la manera como yo describo, por ejemplo, pues una serie de ecuaciones y demás, ¿no? Bueno, entonces hay una serie de adaptaciones curriculares, físicas, de diversa índole, que son todos estos mecanismos de accesibilidad. Ahora sí vamos a la siguiente, si son tan amables. Bueno, vamos a las partes justo de la exposición. Aquí les propuse, bueno, unos puntos de arranque, puntos de inicio, pues una serie de elementos conceptuales que vamos a revisar. Luego ya me concentro en, digamos, en general en política pública, lo que trabajamos metodológicamente es a partir de un ciclo. Aquí, digamos, yo lo que le he agregado es ciclo de políticas públicas incluyentes, que pues es el elemento específico de la ponencia que pues estamos compartiendo. Y al final, pues algunos elementos para continuar la reflexión de manera colectiva. Bueno, entonces vámonos a estos puntos de arranque. Ya Iván hace rato comentó alguna dato, digamos el dato a nivel mundial. El 15% de la población a nivel mundial se considera con alguna discapacidad, según una metodología que también ya compartieron. Digamos, hay diversas metodologías, pero el dato de la Organización Mundial de la Salud es este. Salud. Ahora, en el caso de México, digamos, es muy interesante porque el INEGI nos reporta el 4.9% a nivel nacional. Estoy en la parte de diagnóstico cuantitativo, ¿no? Es decir, el 4.9% a nivel nacional, y en la Ciudad de México el 6.4%. Es decir, estos números lo que nos permiten es precisar simplemente en términos de población la condición específica de la discapacidad. No sé si ustedes han sabido o han visto el programa de 80 millones, ¿no? Del Canal 11. Ya, gracias. Sí, porque no soy Salinas, pero sí los escucho, pero no los veo. Soy medio, entonces, pues sí los escucho, pero pues no los miro, ¿no? Bueno, el asunto es que este programa sí se lo recomiendo. El 80 millones es un programa del Canal 11, donde justamente a partir de el cálculo de las personas con discapacidad que somos en México, digamos, hay una extrapolación en términos de tu entorno, tu familia, tus redes de apoyo. Por eso es que hablan de 80 millones de personas involucradas. Entonces, ese es un elemento importante porque ya nos permite dimensionar. Dimensionar, por ejemplo, que sí puede ser la persona en condición de discapacidad, pero hay un entorno, hay una red social, una red familiar, y también ahí es donde entraría una reflexión inicial a partir de ese diagnóstico cuantitativo. Esa red social familiar pues también tendría que, digamos, dimensionarse en términos de la red con los apoyos públicos. Es decir, porque estamos hablando de una serie de servicios, de adaptaciones requeridas justamente para la cotidianidad y la realización de la vida de las personas en condición de discapacidad. Ahorita retomamos, insisto, varios de estos elementos, los voy a enfatizar en la parte conceptual. Bueno, y nada más también en términos generales, pues hay datos muy específicos. Digamos, la mayor parte registrada en términos un poquito más del 40% de las personas en condición de discapacidad en México son de la discapacidad motriz. Y aquí, por ejemplo, yo sé muy bien de un proyecto que desarrollan tanto Cuauhtémoc como Israel, o de diversos proyectos,
y pues que están relacionados justamente con la discapacidad motriz. Luego seguimos la discapacidad visual, que somos un poquito como del 23%, la capacidad auditiva el 12%, y bueno, seguiría la capacidad psicosocial e intelectual. Es decir, hay datos del INEGI que también nos permiten identificar el universo. Y esos universos, pues evidentemente compartimos una serie de necesidades y de construcciones, pero también hay especificidades. Bueno, entonces digamos, ahora lo que les quise compartir, luego de dimensionar, cuando hablamos de la población, otro elemento tiene que ver con una dimensión cualitativa. Esta dimensión cualitativa la podemos encontrar de diferentes formas, es decir, cuando hablamos de un diagnóstico cualitativo desde los gobiernos, desde el sector privado, desde la sociedad, pues insisto, podemos abordarlo de diferente manera. Es decir, aquí lo que les quiero compartir, el gobierno evidentemente a nivel federal, Ciudad de México y en otras entidades, pues cuenta con una serie de normas, tanto internacionales como nacionales, que identifican los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, partimos de una convención de los derechos de las personas con discapacidad a nivel internacional, que fue toda una construcción del movimiento de personas con discapacidad en diferentes países, y estos movimientos convergieron en Naciones Unidas, trabajaron pues un tratado internacional de derechos y se generó esta convención. Y es donde aparece esta frase que ya Iván nos mencionó, nada de nosotros y nosotros, ¿no? Digamos, por ejemplo, de entrada como principio en este tipo de tratados internacionales de derechos humanos y en particular de derechos de las personas con discapacidad. Como ustedes saben, México, pues en el 2011 pasamos de tener un régimen jurídico garantista a un régimen de derechos humanos, y entonces es ley nacional, es decir, también es ley interna los tratados internacionales, están a la par de las leyes generales. Entonces, digamos, en esta condición jurídica, la convención es parte de nuestra ley, como todas las convenciones de los diversos derechos de las identidades y demás. Bueno, entonces digamos, y hay una serie de leyes también, por ejemplo está la Ley General de Inclusión, y por sectores también tenemos en la Ley General de Educación, hay una serie de artículos que nos hablan de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, estoy hablando del gobierno, del panorama que tenemos como un piso a partir del cual podemos partir como referente valorativo, ético, para construir medidas específicas de política pública. Bueno, también los gobiernos, como saben, pues tienen diferentes programas. En particular lo que se ha enfatizado pues en estos dos gobiernos, en el anterior a nivel federal y en el actual de Claudia Sheinbaum, pues es un programa universal, eso es muy interesante. Es un programa universal para personas con discapacidad. Enfatizo esta parte porque también es parte de la discusión en política pública. Es decir, el que sea universal le da un carácter que abarca justamente las diferentes, desde la condición específica de la discapacidad, sin distinguir condiciones socioeconómicas. Y eso le da un sentido, digamos, más potente al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Es la discusión entre focalización, si dirigimos las políticas a las personas con discapacidad, pero en condición socioeconómica que lo requiera, o de manera universal, como este es el caso. Más allá que requieras o no en términos económicos, tú, a partir de esta condición, ejerces derechos, en este caso derechos de personas con discapacidad. Bueno, son, digamos, por parte del gobierno, por parte de la iniciativa privada, pues también encontramos diversidad, digamos, en términos de qué identificamos, qué propone la iniciativa privada en materia de discapacidad. Van desde aspectos que tienen que ver con toda esta dinámica de los teletón, y digamos, lo dejo ahí justamente porque es un modelo que corresponde a una perspectiva en el quehacer desde la sociedad civil, pero en particular, digamos, desde los privados no lucrativos, pero ahí están presentes, digamos, una serie de servicios, y la pregunta sería, bueno, esos servicios, ¿por qué no los ofrecen los gobiernos?
Tendríamos que preguntarnos por lo menos eso, ¿no? Pero ahí está presente en los privados. Ustedes saben, porque es algo también muy notorio, que han ido avanzando ciertos grupos empresariales en este tema. Por ejemplo, Víctor González Torres, el famoso doctor Simi, tiene toda una campaña y una serie de mecanismos que tiene que ver con servicios a personas con discapacidad. Ahí, digamos, el Código Fiscal de la Federación exenta de una parte del impuesto sobre la renta a las empresas privadas cuando incorporan a sus trabajos a personas en condición de discapacidad o cuando generan al mismo tiempo también condiciones de accesibilidad en los, digamos, en las empresas, en los negocios. Entonces, digamos, ahí hay toda una concepción que ahorita las vamos a apuntalar con la reflexión conceptual. Bueno, finalmente a nivel social, pues también partimos de diversas maneras, y ya lo mencionaba Emiliano, de alguna manera, pues al ser sociólogos, ¿no? Emiliano Guillermo, se plantean justamente desde las relaciones sociales, desde las dinámicas propias, y digamos, hay una serie de tratos, de actitudes hacia las discapacidades. Ahí a nivel social pues podemos encontrar también desde tratos de exclusión, de malentendimiento hacia las condiciones diversas de las discapacidades y también disposiciones, digamos, que cada vez están avanzando afortunadamente en ese sentido, de apertura, por lo menos de preguntar en qué te apoyo, de conocer. Entonces a nivel social encontramos esas diversas actitudes. Aquí las preguntas serían, bueno, ¿qué hacemos? Y es de las cosas que valdría la pena que nos preguntemos como universitarias, como universitarios, ¿qué hacemos en esos diversos aspectos? En términos normativos, de política pública programáticos, en el ámbito privado, también en términos de generar las condiciones, más allá de una utilidad económica, y también a nivel social, cómo impactamos para promover una actitud hacia la inclusión. Bueno, no sé si me falta alguna otra línea en esa, ¿no? En el de los puntos de arranque, ¿no? No, yo estoy en punto de partida. ¿En dónde estamos? ¿En punto de partida o no? No, bueno, abajo de punto de partida estaba o sea, porque yo hablé de la diagnóstico cuantitativo, el cualitativo, y hay otra línea abajo, o de, ¿no? Entonces ahora sí vámonos a referentes conceptuales, ¿no? Muy bien, aquí es muy importante esto, a ver, digamos, hay diferentes maneras que históricamente pues se han identificado las condiciones de la discapacidad. Solamente voy a abundar en dos, que son los que constantemente conviven y se contradicen, y justamente eso es lo que nos permite identificar nuestras acciones al interior de las universidades, o si el tema es incendiario. Ah, ya. Si no, el tema es incendiario, decía, entonces, por eso, pero bueno. Sí, bueno, aquí el asunto es este, digamos que pues hubo también esta parte de manera histórica en diferentes sociedades, pues una manera de trato hacia las personas con discapacidad de manera prescindible, es decir, ahí están los registros históricos, insisto, en diferentes culturas, donde pues a la persona en condición de discapacidad pues se le marginaba, excluía y demás, ¿no? Bueno, eso no es que, digamos, no es que históricamente avances y esto se vaya relegando. Finalmente estos diferentes modelos o paradigmas pues están presentes de maneras dominantes en algunos casos y los otros se van subordinando en función de estos paradigmas que dominan pues algún referente, en este caso de la discapacidad en un momento determinado. Digamos, los dos que han estado más o que existen de manera constante en nuestras toma de decisiones, en las normas, en los programas, en la política pública, pues es esta relación entre un modelo médico hegemónico, rehabilitador, y un modelo social o de derechos de las personas con discapacidad.
¿Qué te dice el modelo médico rehabilitador, hegemónico en algún momento determinado? Bueno, reconocemos estas condiciones de las personas con discapacidad, estas condiciones son individuales y estas condiciones individuales tenemos que trabajar a través de rehabilitaciones y capacitaciones para ver qué tanto te normalizamos y te incorporas de manera productiva a la sociedad. ¿Sí? Eso, insisto, eso está presente, por ejemplo, en ciertos ámbitos de programas laborales o programas educativos. El otro modelo te dice, bueno, claro, reconocemos el modelo social una condición individual. Es decir, yo por más que quiera, no puedo manejar, pero bueno, ya están llegando los autos, estos autómatas y demás, ¿no? Pero digamos, yo por sí mismo no puedo manejar un automóvil, pero el tema, digamos, por ejemplo, de mi movilidad, no solamente es la condición personal visual, sino el entorno físico, el entorno cultural. Es decir, en el modelo social lo que te dicen, hay una relación no solamente a partir de la condición individual, sino de los entornos. Y esos entornos lo que tenemos que hacer es identificar barreras. Y esas barreras pues pueden ser materiales, culturales, y esas barreras culturales las podemos glosar todavía más, en barreras institucionales, etcétera. Es decir, el asunto no solamente es individual, sino en la interacción entre la persona con discapacidad y los entornos. Y esos entornos significan barreras. Y donde tenemos que trabajar es en las barreras. ¿De acuerdo? Bueno, luego que siga, después, ¿cuál es la siguiente línea? Bien. Algo que, digamos, lo vinculo en estos dos ámbitos, que nos propusimos en el programa UAM Incluyente y Accesible es justo trabajar en el cambio valorativo y actitudinal en la UAM Xochimilco, pero lo podemos también vincular con una reflexión más amplia a nivel social. Siempre en esta relación entre universidad y sociedad, es decir, no solamente las universidades somos reflejo de la sociedad que somos, sino desde las universidades impactamos en la sociedad y pues procuramos y impactamos constantemente y se van generando transformaciones, cambios y demás. Entonces, digamos, ¿cuáles son estas barreras culturales? Bueno, pues las actitudes justamente que cotidianamente encontramos a nivel social hacia las personas con discapacidad. La pregunta sería, bueno, ¿cómo trabajamos esas actitudes y valores? Es decir, no solamente es un asunto de convencimiento a partir de conferencias, jornadas que son muy importantes, sí instala, evidentemente instala por lo menos una agenda de discusión, de preguntas que nos hacemos, pero hay una serie de elementos que podemos suscitar en términos ya simbólicos, en términos prácticos. Les planteo un ejemplo de cómo se suscitan cambios culturales a partir de identificar estas barreras hacia las personas con discapacidad. Bueno, quienes tenemos ya cierta edad, que somos de estas generaciones, pues antes no usábamos el cinturón de seguridad. ¿Están de acuerdo? En los automóviles, ¿no? Ahí iban los chamacos, íbamos ahí sueltos. A partir de los años 80 y 90 se impulsó el uso del cinturón de seguridad. Entonces, digamos, ya hay un tema donde las generaciones actuales se suben al auto y se ponen su cinturón. Es decir, hay un cambio cultural ahí. ¿Me explico? La diversidad, por ejemplo, en términos del reconocimiento de la diversidad genérica, sexual, las expresiones afectivas de amor entre personas, por ejemplo, del mismo sexo, eran ocultas, muy poco frecuentes a finales de los 90s, se impulsan cambios normativos desde la Ciudad de México inicialmente y luego en otras constituciones y leyes a nivel nacional en diferentes entidades, y ya es más frecuente incorporar justamente estas, digamos, expresiones de parejas del mismo sexo, y entonces esto te va impactando, digamos, en ese cambio valorativo y cultural a mediano y largo plazo. Es decir, hay convencimientos, hay agendas, pero al mismo tiempo hay medidas institucionales y demás que podemos promover y que a la larga van modificando los comportamientos y las actitudes valorativas. El siguiente renglón, ¿qué dice abajo?
Entonces ya vamos a la siguiente, al de los ciclo de políticas públicas. Bueno, a ver, siempre en esta relación entre los ámbitos privados, comportamientos de las personas, de los individuos, en este caso alojados en instituciones de educación superior, pero también al participar en una dinámica social, política, económica, cultural, ambiental, pues evidentemente tenemos que hablar de una reflexión sobre lo público. La política pública, pues son básicamente un abordaje instrumental de toma de decisiones que se reflejan en programas, en presupuestos, en normas, y metodológicamente pues ahí utilizamos este llamado ciclo de cómo funciona toda una política pública, en este caso para la inclusión de personas con discapacidad. Arrancamos de la definición del problema público, eso es fundamental. Entonces, les comentaba hace rato, es muy diferente entender que los problemas públicos en materia de inclusión de las personas con discapacidad son individuales, a entenderlos de manera relacional. Las personas con los entornos, y esos entornos significan diferentes barreras. Entonces, digamos, ya te da una perspectiva diferente de trabajo. No solamente capacito o rehabilito a la persona, por ejemplo, en términos educativos, sino en el espacio educativo, ¿qué necesito hacer? ¿Qué adaptaciones necesito realizar para que todo el entorno sea accesible? Entonces, ahí ya es un espacio fundamental de debate en política pública. ¿Cómo voy a entender, en este caso, la inclusión? Y pues evidentemente apuntalamos hacia este modelo social como interactivo, sujetos de derechos, trabajando en las barreras sociales y culturales, institucionales de diferente orden. Hay, por ejemplo, para el diseño, pues hay una agenda muy rica de trabajo, ¿no? Son barreras en el espacio, son barreras simbólicas en el espacio, etcétera. Siguiente renglón, es alternativas, ¿no? Bueno, digamos, enfatizando en esta parte, si yo identifico más de manera relacional los problemas públicos en torno a la inclusión de personas con discapacidad, entonces desprendo de ahí una serie de soluciones. Por ejemplo, en materia de movilidad, además de aquí en la Ciudad de México, y es donde trabajamos hace tiempo aquí con una colega de Azcapo, digamos, unos indicadores para el espacio público saludable. En materia de movilidad, pues además de que tengamos acceso con una credencial a el transporte, digamos, por la condición de discapacidad, el asunto también es que esas alternativas de solución impliquen que los transportes cuenten, por ejemplo, con una serie de suplementos que tienen que ver con diseños específicos, donde el entronque del andén con el transporte, ya sea metro, tren ligero, metrobús, etcétera, quede perfectamente alineado a través de rampas que puedan acceder las personas con diferentes condiciones. Entonces, digamos, ya mi alternativa de solución la identifico a partir de esa interacción y de criterios específicos de inclusión. No solamente de criterios, por ejemplo, de costo-beneficio. Iván decía hace rato una cosa muy interesante que está detectada en diferentes áreas de política pública. No solamente es un asunto de presupuesto, sino es un asunto también de recursos, más allá del presupuesto económico, de recursos que tienen que ver con recursos tecnológicos, intelectuales, recursos políticos, recursos sociales, que te pueden ayudar a identificar alternativas de solución con el involucramiento de diversos actores, con la participación de otros actores, las universidades, las organizaciones sociales, etcétera. Entonces van a las alternativas. En materia de implementación, cuando ya generas una serie de acciones, ya sea en términos de arreglos normativos, de programas presupuestales, pues requieres mecanismos para el seguimiento. Por ejemplo, hay experiencias que tienen que ver con
los presupuestos participativos en la Ciudad de México. Los presupuestos participativos en la Ciudad de México no solamente es que la gente decida si quiere pintar las banquetas o si quiere poner juegos en el parque. De ustedes como vecinos seguramente de la Ciudad de México identificarán estas iniciativas, ¿no? La implementación también requiere de un mecanismo de seguimiento, es decir, de personas que conozcan en qué consiste el programa o la medida, en este caso para la inclusión de personas con discapacidad, y en ese mecanismo de seguimiento, pues evidentemente es fundamental que se incorporen personas en condición de discapacidad. Eso, por ejemplo, les mencionaba hace rato, estamos trabajando con apoyo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, un diseño participativo de una política pública para la inclusión de personas con discapacidad en la Ciudad de México. Entonces, digamos, uno de los ejes fundamentales es, vamos a construir desde la problemática, las alternativas y los mecanismos de seguimiento y de evaluación con las personas y sus colectivos y sus colectivas en condición de discapacidad. Es decir, no solamente al interior de las universidades, que eso es fundamental, ojalá que aquí, pues con Sandra, Israel, Cuauhtémoc y desde Xochimilco totalmente dispuestas, pues se genere alguna instancia, mecanismo, se impulse, pero además de al interior de las universidades pensamos que estos colectivos de personas con discapacidad tienen que estar vinculados en las universidades o en cualquier ámbito. Estoy poniendo el ejemplo de la educación superior, puede ser a nivel laboral, etcétera, para darle seguimiento y evaluar justamente el avance de estas medidas de política pública, ¿sí? Bueno, yo una vez hablé de la evaluación, que tiene que ver justamente con un momento determinado para hacer un corte de caja y valorar los efectos, los resultados y qué tan cerca o lejos estaríamos, por ejemplo, de el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad a partir de ciertas políticas, programas, acciones públicas específicas. Bueno, ya finalmente vamos a la última. Ahí, digamos, son dos elementos nada más para la reflexión y la gente, no sé si ya se fueron a clase, la gente de sociología. Muy bien. Ustedes, no sé, también habrá aquí colegas de otras disciplinas, otras licenciaturas, posgrados que habrán seguido como toda esta reflexión de construcción de derechos humanos. Pues es una construcción histórica, como ustedes identifican, y tiene que ver con la historia de cómo nos fuimos transformando de sociedades, pues digamos, más cerradas, feudales, monárquicas, desde el referente occidental, en el caso pues de América Latina, con toda la época colonial, hacia sociedades con la construcción de estados de derecho democráticos, estados de derecho democráticos sociales. Entonces, digamos, hay toda una construcción histórica a través de luchas y movilizaciones, observémoslas desde ahí, y también las personas con discapacidad tienen esa lucha desde hace tiempo, sus colectivos. Entonces, digamos, es simplemente mencionar, las ciudadanías no son estáticas. En algún momento, pues la idea de la ciudadanía inicia con los derechos civiles, es decir, ponerles límites a los gobernantes. Luego avanzamos históricamente en la ciudadanía política, civil y política, derechos a elegir y ser elegidos, los mecanismos democráticos, la organización gubernamental y demás. Y pues los derechos sociales que aparecen ya en el siglo XX a través de las luchas. Como saben, la Revolución Mexicana fue fundamental en ese aspecto y la Revolución Rusa para impulsar también que el Estado no solamente permita, digamos ya una organización propia, sino el dotar servicios, el dotar de una serie de infraestructura, de programas, etcétera. Y ahí lo que tendríamos que agregar es, además de esta ciudadanía civil, política, social, incluyente, en unos estados, digamos estados de derecho, democráticos, sociales, incluyentes. Es una construcción evidentemente que pues hay que visualizar cotidianamente y que se está dando desde diferentes ámbitos, desde las universidades, los movimientos, las organizaciones, en un contexto, y habrá que también tenerlo enfrente,
de adversidad de un dominio ahorita hegemónico por parte de un presidente estadounidense. Hay que tener claro esos elementos para conectar nuestros mecanismos de construcción y de lucha cotidiana con el entorno también adverso que también permea a nivel social esos valores, sobre todo a través de medios de comunicación y demás, ¿no? Pero siempre la lucha pues permanece, es constante y es lo que mueve a mediano y largo plazo, y las personas con discapacidad están en ello desde hace tiempo, para impulsar una ciudadanía incluyente y un Estado incluyente. Y bueno, la pregunta es esa, justamente, digamos, desde nuestro quehacer, nuestra cotidianidad, teniendo enfrente estos elementos y otros, yo nada más pues algunas reflexiones que compartí con ustedes, pues qué hacemos de nuestro quehacer para seguir construyendo estas sociedades incluyentes, transformadoras y de respeto de derechos de las personas con discapacidad, pero que al mismo tiempo pues somos todas y todos ya sumados, digamos, en este espacio público del Estado y de la convivencia social. Pues son esos elementos ahí que les comparto y pues si quieren ahí dialogamos. Muchas gracias, doctor. Pues les damos las gracias a todos los compañeros de Xochimilco que vinieron. Está aquí presente la maestra Arely. Le vamos a ceder la palabra para que nos ayude a clausurar, por favor, el evento. Bueno, pues primero que nada agradecerles a mis colegas, doctor Javier. Es un placer tenerlo aquí, por supuesto, por fin se me hace conocerlo físicamente. Aquí estoy, Arely García, sí, mucho gusto. Ya nos habíamos escuchado, sí, ¿verdad? Sí, pues bienvenidos colegas, aquí están, buenas tardes. Pues agradecerles también a quienes, primero que nada, pues dieron a Iván, a Diego, bueno, Nori no pudo estar aquí, pues agradecerles que vienen desde la unidad Xochimilco, de la cual fui egresada, en las dos, en licenciatura y en maestría, ahora estoy aquí, hasta acá, pero un placer tenerles aquí y sobre todo, pues hablando de temas muy importantes, de todas las acciones que se han realizado y que pues de alguna manera hemos estado haciendo vínculo con Alejandro, con el doctor Alejandro. A veces sabemos que la distancia sí puede ser un factor particular en nuestros casos, pero ahorita me quedo pensando en muchas acciones que ustedes han hecho desde Xochimilco y que tenemos que impulsar más, porque todavía hay mucha resistencia, parece que no, pero Xochimilco está muy avanzada en esas cuestiones. Azcapotzalco nos falta mucho, pero en todas las unidades y también cómo rompemos con todos estos pensamientos, con todas estas cuestiones que aún sabiendo que necesitamos una universidad accesible, incluyente, pues no es un tema que realmente interese, y lo digo abiertamente, no tengo problema con eso, porque es real. ¿Cómo incluimos alumnos, alumnas a nuestras disciplinas? Por ejemplo, en el caso de diseño, ¿no? Que de repente sí ha habido una resistencia de, bueno, sí, pero busquemos formas, ¿no? Ahorita, afortunadamente, tenemos a un chico que está dentro del espectro autista, es no verbal su condición, y tiene una tutora, Sombra, ¿no? Que es su mamá, y la verdad es que está magnífico. Y hemos encontrado mucha sensibilidad con nuestros colegas, y la verdad es que él va avanzando muy bien desde el colegio de bachillerato que diga. Entonces, pues sí se puede, solo que tenemos muchas barreras también en muchas institucionales, pero creo que estas iniciativas, estas formas de compartirnos también estas acciones, pues veamos cómo hacemos equipo, ¿no? Porque ahorita ya me dejaron aquí esto de la carta, que me parece muy interesante porque aquí tenemos muchos temas de neurodivergencia que no las estamos atendiendo, muchas cosas que me quedo pues ahí rumiando, perdón por la expresión, pero sobre todo para ver qué podemos hacer de manera colaborativa y también dentro de esta instancia. Entonces, agradecerles muchísimo que vengan hasta acá a compartirnos. Me hubiera gustado también, por eso te digo, qué pena que no haya más gente, ¿no? Hay gente y les agradecemos mucho, pero creo que debería de haber más, ¿no? Y bueno, pues sé que
agradecerte, Cuauhtémoc, también por la invitación, porque sé que trabajas estos temas. La doctora Sandra se tuvo que ir. Me pasaron la estafeta con mucho gusto, porque sí quería intervenir hace ratito, pero dije, mejor me espero, y qué bueno que también tuve el espacio. Llegué un poquito tarde porque andaba en consejo divisional, pero han preparado aquí unas constancias para ustedes, y bueno, pues me voy a permitir, no sé, doctor, si quieras comentarnos algo, porque al final, ¿de qué manera podríamos hacer más equipo, más vínculos, ¿no? Sabemos que luego es complejo, pero bueno, no sé, te dejo. Muchas gracias. Bueno, yo soy parte del Comité de Académicas y Académicos del programa UAM Incluyente y Accesible. Digamos que en el comité pues está Alejandro Cerda, que es quien coordina, está Dulce García de CIAD, quizá fue tu profesora, ¿no? No fue mi profesora, pero sí tengo el gusto de conocerla y de haber leído su libro. Connie Chapela, creo que yo tengo tu libro. Bueno, No, yo no tengo ningún libro. Ah, ya, Me encantaría. Sí, Todavía no llego a eso, bueno, bueno, digamos, pero en particular ahorita, justo el espacio de encuentro, es decir, el programa, bueno, y te lo comento justo por lo que mencionas, el programa desde la rectoría anterior de Xochimilco con Francisco Soria y ahora con Angélica Buendía, digamos que se le ha apoyado en términos presupuestales y ese presupuesto se refleja también en un espacio en un espacio que es el espacio de encuentro. Entonces, eso ayuda mucho. Yo diría que esos dos elementos, pues un apoyo ahí desde un comité y demás, y el espacio de encuentro, y nosotros podríamos compartir la experiencia. E Iván ahorita es el que está en el espacio de encuentro. Yo creo que la comunicación, ya sea de manera directa con Alejandro, principalmente, o conmigo, con quien sea, y con Iván, que Iván pues al recibir la información, como para compartirles de manera más especial. Por ejemplo, tenemos el acuerdo es un proyecto interdisciplinario, entonces la facultad es la rectoría de unidad, quizá promover un acuerdo, el proyecto interdisciplinario fue lo que se encontró de manera más pronta, antes de pasar a consejos y demás. Si la rectoría puede emitir ese acuerdo, ese proyecto, de ahí se desprenden un montón de cosas. Sí, es ir platicando y ver Sí. de qué manera podemos aterrizar y hacerlo real, porque a veces hablamos de tanta inclusión, discapacidad y la verdad es que de repente siento que simulamos y entonces creo que tendríamos que ir a la acción. Entonces sé que es complicado, tú mismo lo dijiste, no es un tema nada más de presupuesto económico, sino es de romper también muchas barreras culturales, porque también necesitamos también sensibilizar más, ¿no? Porque no es culpa de todas y todos, sino más bien es cómo nos sensibilizamos en todos los sentidos. Entonces, pues bueno, ya nos contactaremos con Iván, que luego nos encontramos en las marchas, ¿verdad? Y bueno, pues sí, agradecerles entonces, pues muchas gracias, doctor. Me voy a permitir, si están de acuerdo, voy a leer la constancia de participación por esta ponencia que nos compartiste. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, por medio de la coordinación de los posgrados en diseño de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, otorga la presente constancia al doctor José Javier de la Rosa Rodríguez por su conferencia magistral al Políticas para la Inclusión y Accesibilidad para Personas con Discapacidad en el evento Xochimilco en Azcapotzalco, experiencias del proyecto Universidad Incluyente e Inclusiva de la UAM Xochimilco, realizado el 12 de marzo del 2026. Y aquí firma el doctor Francisco Javier de la Torre Galindo, Javier de la Torre Galindo, coordinador divisional de los posgrados, y la doctora Sandra Rodríguez Mondragón, de la coordinación del posgrado en diseño y desarrollo de productos. Entonces, te voy a dar tu… Muchas gracias. Sí, y aquí el maestro Cuauhtémoc y sus alumnos y colegas hicieron unas impresiones de una pantera. La voy a poner en tu mano. Es una pantera impresa, entonces bueno, por la participación, un detalle pues que ellos genuinamente lo hicieron, y bueno, pues agradecerte la participación, doctor. Sí.
Sí, al contrario. Bueno, entonces tú eres de estos lares. Muy bien. Y bueno, pues esta constancia sería para mi colega Iván Maceda Mejías. Felicidades. Querido Iván, pues ya estaremos ahí en contacto. A ti, tu pantera. Gracias a ustedes. También, por supuesto, a Gustavo Bolaños Jiménez. Bravo, Gustavo. No sé por qué te dije Diego. Diego, Gustavo. Con razón. ¿Te gusta más Gustavo? Ok. Muy bien, y aquí está tu pantera. Gracias a ti. Pues serían las, no sé, ¿quieres que clausure, que cierre? Sí, está. Bueno, pues agradecerles el tiempo y el trayecto, porque sí, hacemos como 2 horas, ¿no? Casi siempre. Y bueno, pues desearles buen camino y ojalá que no sea la última vez, al menos de lo que queda de esta gestión, que son como 2 años más, pues que nos podamos encontrar de otras maneras y sobre todo pues colaborar para dejar algo transitado ahí para quien me suceda, ¿no? Porque creo que es importante pues que se tome más en serio las acciones relacionadas, porque sí hay muchas personas interesadas en estar en nuestras instituciones superiores, pero siempre el freno es el tema de la discapacidad también. Ese tema no lo tenemos ni siquiera implementado en nuestra infraestructura, y lo que hay está mal hecho. O sea, no consultan, en fin, son muchas cosas, pero bueno, ojalá que podamos tener esta posibilidad y oportunidad de unirnos y de bajar algunas cosas que ustedes ya tienen muy avanzadas, pues para beneficio de la comunidad, que eso es lo más importante. Bueno, muchas gracias, buena tarde y hasta luego, que tengan buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues más bien nos van a regresar de aquí también. A la 1. Sí. ¿Tú los vas a llevar? Sí, lo voy a acompañar. Oye, de mucho gusto. Acuérdate que ya un evento audiovisual y lo puedes usar el Entonces, me acuerdo de ti.